Amén. Bendiciones con todos. Tengan todos ustedes muy buenos días. Sean todos bienvenidos en esta mañana a nuestra iglesia, la Iglesia Evangélica Biblia Vida, de aquí de Chesterfield. Les damos un cordial saludo a todos los que nos acompañan, ya sea por las redes sociales o aquí en casa también. Sean todos bienvenidos en esta tarde. Bien, en esta tarde vamos a hablar un tema titulado Equipo de Gansos. Amén. Pero antes de entrar a explicar el tema, a exponer lo que en esta mañana queremos compartir con cada uno de ustedes, quería contarles una historia de una película de la Segunda Guerra, de la guerra que hubo entre Estados Unidos y Alemania, y sacaron de ahí un relato de una película que se llama Salvando al Soldado Ryan. ¿Sí? Eh, este relato, pues esta historia tiene que ver mucho con el tema y también tiene que relacionar algo con la palabra de Dios, ya que en esta hazaña, digamos, ¿no?, que hicieron estos valorosos soldados, al ir a rescatar a un soldado, era con un motivo. El tema es que a esta guerra fueron 4 hermanos, pero a los 4 hermanos les destinaron a distintos lugares, y de los 4, 3 murieron en la guerra, y había un cuarto que todavía no sabía nada. Entonces su madre, una señora muy mayor, estaba ya angustiada y todo, y obviamente era el último de los hijos. Así que el general del ejército dio la orden de que ya mucho dolor había sufrido la pobre señora con la pérdida de sus hijos. Hacen un grupo y mandan a rescatar a este soldado, ¿no? Pero el problema no es que entran, le sacan y salen, sino que el problema es que cuando ellos van tenían que haber cruzado todo un estado para llegar al sitio donde él estaba. Entonces hubo bajas, hubo mucho peligro, muchas dificultades, pero ellos lograron el objetivo, que era rescatar a este soldado y entregárselo a su madre sana. Entonces es una película muy bonita que les recomiendo ver. Yo solo les relato por encima este tema, ya que tiene que ver con la prédica que hoy los quiero compartir. Cuando Jesucristo vino al mundo, ¿no?, cuando vino a quedarse, porque Él vino por un tiempo, Él vino con un propósito: dar su vida por la humanidad. Ese era el propósito de Dios, no había otro propósito más, dar su vida por la humanidad. Él no abandonó el propósito que Dios le dio, no. Él nunca abandonó nada de lo que Dios le dijo, nunca dejó a sus discípulos a pesar que le traicionaban, sabía que le iban a traicionar y todo esto. Él nunca los abandonó. Entonces Él cumplió todo hasta el día que la profecía decía que Él iba a morir en una cruz y que al tercer día resucitaría. Hasta ese día estuvo con nosotros aquí en la tierra. Después de haber cumplido toda la profecía de la Biblia, de la palabra de Dios, ¿no?, después de haberse cumplido el nacimiento, su crecimiento, su vida y todo lo que ya todos conocemos, ese día él fue levantado al cielo, ¿no?, después de resucitar al tercer día. Pero ni aún así Jesucristo nos ha abandonado, ¿sabes? ¿Y por qué digo esto? Porque dijo Jesucristo unas palabras antes de irse, ¿no? Porque sus discípulos estaban muy tristes y todo, pero Él dijo: es necesario que yo me vaya, y os conviene, dice, que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría, el Espíritu Santo que todos conocemos. Entonces, Dios siempre ha estado con nosotros desde el principio de la creación. Dios siempre ha estado durante todo este tiempo, hasta el día que Cristo vino y murió en la cruz y resucitó y fue al cielo. Y a partir de ahí nos acompaña el Espíritu Santo en todas nuestras actividades y en todo lo que hacemos, con un solo propósito, ¿no? Que es ser semejantes a Cristo y hacer lo que Cristo hizo por los demás. Entonces,
Hoy en día Dios no nos ha dejado ni nos dejará a ninguno de nosotros si nosotros somos simplemente obedientes en todo lo que Él dice en su palabra, porque así dice su palabra. Y para esto vamos al libro de Juan, capítulo 15. Libro de Juan, capítulo 15, versículos 12 al 17. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios así: Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Bien, podemos ver la palabra de Dios como es tan clara y cómo Jesucristo se expresa ante sus discípulos, ¿no? Dándoles un nuevo mandamiento, pidiéndoles que nos amen, bueno, en general pidiendo que nos amemos unos a otros, que inclusive lleguemos al punto de que debemos dar nuestra vida por nuestros amigos, por nuestros hermanos, por nuestra gente. ¿Por qué razón? Porque esa es nuestra misión aquí en el mundo. Entonces, si Jesús nos llama amigos, es porque nos ama, es porque nos ha confiado la palabra, es porque nos ha dado a conocer muchísimas cosas de parte de Dios que aún falta de conocer, pero todo esto se va dando de acuerdo a tu crecimiento, de acuerdo a tu madurez y de acuerdo a lo que tú busques en la palabra de Dios. Ahora, de la misma manera nosotros debemos hacernos lo mismo, que tenemos que dar hasta nuestra vida por amor a nuestros hermanos. Recordemos la historia mismo de este soldado Ryan, del que les conté un relato. El soldado, el teniente de ese grupo, estaba inclusive él dijo que iba, si es posible, a morir, pero con tal de que el soldado regrese vivo. Entonces él y todo el grupo de soldados que fueron con él estaban dispuestos a eso, pero al soldado Ryan no tenía que tocarle un pelo, porque esa era la orden del comandante general, y entonces ellos hacían eso, ¿no? Asimismo es Cristo nos está enseñando de que nosotros debemos dar nuestra vida por nuestros amigos, ¿no? Entonces, a pesar de ese peligro que sabía que correría en ese rescate del soldado, a ellos no les importó absolutamente nada, sino que dijeron, vamos y lo traemos como él se fue. Bien, voy ahora a relatar lo que significa equipo de gansos y por qué le he titulado este tema equipo de gansos. El equipo de gansos, no sé si ustedes han visto alguna vez volar a los gansos en forma de V, ¿sí? En forma de V. Entonces, adelante va el ganso líder, el ganso fuerte, que va rompiendo el viento, que va rompiendo todas las barreras que hay durante su travesía, ¿no es cierto? Entonces, ellos tienen en una segunda fila otro grupo, tercera fila otro grupo, cuarta fila y así hasta el final. Pero ¿qué pasa durante su vuelo? Cuando ellos están volando, el ganso que va adelante se cansa. Entonces, el que está detrás le sustituye. Y el ganso que está adelante se va detrás. Y todos van subiendo hacia adelante. Entonces, van turnándose. ¿Para qué? Para poder tomar fuerzas, poder coger más ánimo, porque el volar también a ellos les afecta, ya que ellos están volando en contra del viento, ¿no? Para poder mantenerse levantados. Así es que ellos hacen esta hazaña y siempre están organizándose. Entonces, ellos, cuando ya el ganso que va adelante se cansa, regresa atrás, el otro sube, lo sustituye, el más fuerte, ¿no? Entonces están siempre haciendo eso. Pero ¿qué pasa cuando alguien
se ha perdido o alguien o algún cazador le disparó y cayó un ganso cayó al suelo, entonces hacen que los dos gansos jóvenes, los más jóvenes, bajen a ayudar al ganso que está herido o al ganso que se ha perdido. Y mientras ese ganso no se recupere, mientras ese ganso no tome fuerzas para volver al grupo, ellos no le abandonan. Ellos permanecen con él ahí, ellos están vigilantes, no están al lado de él, pero están pendientes de él, viendo de que no le pase nada, que viendo si se recupera o no se recupera. Ellos el momento que abandonan al ganso que ha caído por cualquier circunstancia, ellos entonces levantan el vuelo y se van y se unen con el grupo nuevamente. De esta forma ellos trabajan en unidad, en equipo, nunca hacen las cosas solos, inclusive para cazar ellos son muy astutos. Ellos tienen equipos de vigilancia, equipos de ataque. O sea, es un equipo, un grupo muy organizado, muy diligente, muy sabio, y que realmente eso nos identifica a cada uno de nosotros, ¿sí? Ahora, ¿en qué se asemeja este grupo de gansos con la iglesia? ¿No? En que cuando alguien de la iglesia, nosotros tenemos que ser como este grupo, ¿no? Por ejemplo, nosotros los pastores necesitamos también a veces alguien que nos apoye, que nos ayude. No podemos nosotros tener toda la carga del mundo, porque eso significa de que nosotros algún rato nos va a pasar algo, y de hecho eso es lo que pasa, porque hay muchos pastores que se cargan, que piensan que todo lo podemos hacer, y pues llega un momento en que también nosotros nos cansamos, ¿sí? El preparar mensajes, el orar por la gente, el pelear con el enemigo en las madrugadas por las personas, romper barreras, romper obstáculos, romper cadenas. Entonces, eso significa un desgaste emocional y físico para un pastor, y por ende necesita. Entonces, el pastor es como el líder de esos gansos, ¿sí? Que va adelante, pero que también cuando está cansado necesita que alguien venga y le sustituya. De la misma forma, si algún hermano ha dejado la fe, si algún hermano se ha alejado de Cristo, nosotros los más fuertes, lo vamos a ver en la palabra, dice que debemos ayudar y apoyar al más débil, ¿no es cierto? Entonces, en esto es lo que se asemeja el grupo de gansos con la iglesia. Por ejemplo, si el pastor, digamos, o cualquier hermano, ¿no? Digamos, que ha fallado, que ha cometido un error, que ha cometido alguna cosa, dice la palabra de Dios que nosotros los más fuertes debemos ayudarlo, apoyarlo y levantarlo, no podemos abandonarlo. Vamos a leer Gálatas 6 del 1 al 3 y fíjese lo que dice la palabra de Dios. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Amén. Entonces nosotros, los cristianos, debemos hacer lo que la palabra de Dios dice. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, si algún hermano cristiano cayó o pecó o se alejó, nosotros, dice el Señor, los que somos más fuertes, debemos ayudarle al hermano, restaurarle al hermano con un espíritu de mansedumbre, considerando que alguna vez nosotros también podemos caer, también podemos fallar. No por el hecho de llamarnos pastores, líderes, evangelistas o lo que sea, no quiere decir que estamos exentos de caer en algo. Siempre va a haber un problema, siempre va a haber una circunstancia, siempre va a haber algo en que nosotros como pastores vamos a fallar. No somos perfectos, estamos aprendiendo de la palabra de Dios, y lo que intentamos es que lo que yo hice, lo malo que yo hice, mis ovejas, la gente que me acompañe, la gente que pida consejo, yo le puedo dar el consejo oportuno que ellos necesitan para ayudar. También nos dice la palabra de Dios: sobrellevad, dice,
los unos las cargas de los otros. ¿Qué significa esto? Sobrellevar. Significa que yo tengo que interesarme en lo que el hermano le está pasando, ¿sí? Que yo tengo que preocuparme de las cosas que le está pasando. Porque somos una familia. Somos la verdadera familia realmente en esto. A veces nosotros creemos que de la familia carnal, de donde nacimos, es nuestra familia verdadera, ¿no? Pero cuando nosotros pasamos a ser hijos de Dios, pasamos a la familia de Dios, ya nos conformamos de acuerdo a lo que es esa familia. Nosotros no podemos pretender abandonar a un miembro de la iglesia sabiendo que necesita de nosotros y sabiendo que más que nunca necesita el apoyo. No hagamos como esa frase que dice hacer leña del árbol caído, porque yo he escuchado y alguna vez también he criticado cosas que no está bien, porque realmente esa persona necesita. O sea, yo no puedo burlarme de que, ay, mira, ese pastor falló, ay, mira, ese hermano pecó, ay, mira la hermana como se quedó embarazada, ay, mira que estamos a veces nosotros juzgando cuando nosotros deberíamos hacer lo contrario. Si vemos que alguien cae, si vemos que alguien fracasa, entonces tenemos que aprender a llevar esa carga que ese hermano la tiene. Entonces, ¿cómo? Orando, intercediendo por ellos, ayudándoles para que puedan también pues algún día poder levantarse y poder restaurar sus vidas. En este punto es donde nosotros no nos debemos creer espirituales para nada, ni mejores que nadie. Amén. Nunca veamos al hermano sobre el hombro. Nunca lo hagamos. Nosotros tenemos que ser, mientras más conocedores de la palabra, mientras más sabios en la palabra, mientras más estudiados en la palabra, nosotros debemos hacer seres más humildes y apoyar y ayudar y restaurar a las personas. Siempre recuerden esto de los gansos. Los gansos se ayudan, los gansos se apoyan. Salvo que ya el ganso murió, ellos se van. Pero un cristiano no podemos dejarle morir espiritualmente. Porque sabemos que cuando ya muere físicamente, se va de este mundo, ya no se puede hacer absolutamente nada. Pero mientras ese hermano viva, mientras esa hermana viva, mientras ese siervo esté respirando, nosotros tenemos que aprender a considerarnos que a nosotros nos puede pasar eso. Nos tiene que doler, nos tiene que estorbar, nos tiene que molestar el que le esté sucediendo algo a un hermano cristiano. Y no importa de qué iglesia sea, siempre y cuando hagan la voluntad de Dios, bajo la palabra de Dios y todas estas cosas, nosotros debemos preocuparnos de los demás. Debemos orar por los pastores que están sirviendo en distintos países del mundo, aunque no les conozcamos. Orar por nuestros pastores a los que hemos conocido durante el pasado, aunque no nos hayan caído bien o no hayan sido de nuestra gracia, nosotros como hijos de Dios debemos también aprender a llevar las cargas de ellos. Y yo les aseguro que también esas personas están orando por nosotros. Porque nosotros nos mantenemos, no porque nosotros seamos súper poderosos o oradores o leemos la Biblia, ¿no? Hay gente también que está intercediendo por nosotros, hay gente que está orando por nosotros. Y nosotros, los pastores, los líderes, lo único que tenemos que hacer es también ayudar, apoyar y bendecir a otras personas que necesiten, ¿no? Dice, entonces, haciendo estas cosas, dice la palabra de Dios, cumples la ley de Cristo, dice. Y mire, fíjese lo que dice el versículo 3 de Gálatas 6, dice, porque el que se cree ser algo, dice, algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Entonces, nosotros no nos podemos creer los súper espirituales, porque nos engañamos a nosotros mismos. No nos podemos creer los superhéroes, los que sí podemos. Yo como soy pastor, yo sí puedo. No, mis hermanos, todos necesitamos de todos. Todos necesitamos del apoyo, de la ayuda, de la oración, de la intercesión, de intervenir, de ayudar al otro que está caído, porque ese es nuestro deber.
como hijos de Dios, y por eso Dios dejó en su palabra todos los versículos de la Biblia para usarlos para nuestro beneficio, para ayudar a otros y para levantar a otros. Dice la palabra de Dios, sobrellevad los unos las cargas de los otros, lo que acabamos de leer. Esto quiere decir, mi hermano, que si alguien tiene problemas, alguien cayó en pecado o lo que sea, ese problema, ese pecado también a mí me tiene que afectar, me tiene que doler, me tiene que estorbar. ¿Por qué? Porque es un hijo de Dios. Ah, pero ese hermano es un desobediente y es esto. No importa. No importa. Usted solo ore, ayúdele, restáurele, dele consejo, dele palabra de ánimo para que se levante y hágale sentir de que usted está preocupado de él. A nosotros nos ha pasado muchas veces que ha habido cristianos que se han acercado a nosotros, gracias a Dios, y nos han preguntado algo, nos han pedido un consejo de algo, porque les ha pasado alguna situación y yo les he dicho, pregúntale a tu pastor, ¿no? Que tu pastor te conoce, o a tu líder. Y muchas veces dicen, es que no tengo confianza en este pastor, es que no tengo confianza en mi líder. Entonces, yo quiero confiar en ustedes. Y entonces, ¿nosotros qué hacemos? Pues escucharles y guiarles en lo que están haciendo, ¿no? Entonces, como enseñándoles lo que la palabra de Dios dice, nada más. Porque no podemos nosotros tampoco meternos o miscuirnos en todos los problemas de la iglesia ni de los hermanos, ya que eso prácticamente no correspondería como siervo, ¿sí? Para eso cada iglesia tiene un pastor, tiene un líder, tiene una persona espiritual. A esa persona tiene que acudir, que le ayude y que le enseñe lo que necesita, ¿no? Pero tiene que haber confianza. Si no hay confianza, no lo haga, porque también ese es otro problema, porque también hemos escuchado de gente que les cuentan sus problemas y luego se entera todo el mundo. Y a veces pensamos que lo hacemos de buena voluntad, no le voy a contar al pastor lo que me dijo, le voy a contar a este líder que es maduro. Y ese chisme lleva a otro chisme y a otro chisme y termina en discusión y en pelea. Hace mucho tiempo atrás nosotros tuvimos un caso de unos hermanos de Madrid que hubo problemas y la esposa del hermano pidió consejo a su líder mujer, y resulta que eso tenía que quedarse entre ellos, pero de la noche a la mañana no pasó ni 15 días y toda la iglesia ya sabía sus problemas. Entonces eso llevó a otro problema y a otro problema hasta que terminaron divorciados. Nadie les pudo ayudar, todo el mundo solamente decía, porque has de estar pecando, o sea, acusar, y eso es lo que no se tiene que hacer. Lo que se tiene que hacer es restaurar. Acuérdese otra vez lo que la palabra dice, considerándote a ti mismo. O sea, que yo el consejo que doy tengo que saber de que mañana lo voy a necesitar y que mañana yo puedo fallar. Entonces es lo que la palabra de Dios nos dice, ¿no? Y les voy a volver a leer otra vez el versículo de Gálatas para que entendamos un poco de qué se trata. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, quédese con ese versículo, mi hermano, quédese con esa palabra de Dios, porque nosotros lo necesitamos. Proverbios 17 nos dice, en todo tiempo ama el amigo, ¿sí? Y es como un hermano en tiempo de angustias. Entonces, fíjese lo que la palabra de Dios dice. En todo tiempo ama el amigo. En todo tiempo. Dice, y es como un hermano en tiempo de angustias. En el tiempo de angustias nosotros necesitamos de alguien, necesitamos de un apoyo, una palabra. Y nosotros no podemos quedarnos callados si sabemos que podemos ayudar a estas personas. La verdadera familia, mis hermanos, no es la que te vio nacer y crecer, no, amén. La verdadera familia son los llamados creyentes, los hijos de Dios. ¿Y por qué digo esto? Recordemos una historia de la madre de Jesús y sus hermanos, ¿no? Cuando ellos fueron a buscar a Jesús, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que sucedió ese día? ¿No? Dice, llegaron, dijo a la madre de Jesús,
que buscamos a Jesucristo, a mi hijo. Entró el discípulo, le dijo, mira, tu madre y tus hermanos te buscan, Señor, ¿qué hacemos? Y Jesucristo se paró y dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, todos aquellos que hacen la voluntad de Dios. Es lo que dijo Jesús. Imagínense, no se contentó de que su mamá fuese a buscar, sino que él primero pensó en la verdadera familia de Dios, y por eso es que nosotros debemos dolernos de las cosas que le pase a un hermano cristiano. Jesucristo fue muy claro, dijo, mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, si Jesús nos da este ejemplo, nosotros como hijos de Dios debemos también valorar a los verdaderos hijos de la fe. Verdaderos hijos de la fe, les digo por qué. Porque también hay cristianos, entre comillas, que cuando se les ayuda, ellos te dan la puñalada por atrás. Entonces tú tienes que ser muy diligente, conocer a la persona y ayudar a la persona que realmente se necesite. Porque no todos son cristianos, ojo. Nosotros tuvimos en España, en la otra iglesia, hacíamos ayuda de comida, de ropa cuando se tenía. Y empezó a llegar mucha gente, y todo el mundo hermano, pastor, y todo el mundo venía. Y empezaron a llegar, y dijimos, gloria a Dios, qué bueno que la iglesia se está llenando. Pero es que la iglesia no se estaba llenando de feligreses ni de creyentes. Se estaba llenando de gente abusiva, perdón la palabra, pero abusiva, que necesitaba de la ayuda de la iglesia. Entonces llegó primero una pareja, luego trajo a su padre y a su madre, luego trajo a su cuñado y a no sé quién, luego a su primo, y eran como 20. Entonces todos los domingos ya las cosas, y bueno, uno se les da encantado porque para eso era el proyecto. Pero el problema es que hay mucha gente que dice yo soy cristiano, y termina embaucando, engañando. ¿Y qué hace estas cosas? Daña el corazón de las personas. Y a nosotros sí nos afectó mucho, nos dolió, y a partir de ahí dijimos, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás. Se acabó el banco de alimentos, no ayudamos a nadie porque aquí todos buscan solamente su beneficio personal y no buscan realmente de Dios. Entonces, esa es la intención. Vamos a ir pues terminando este tema. No es muy extenso, es simplemente algo de que Dios quiere hacer con nuestras vidas, y claro, nosotros por medio de la palabra es lo único que podemos, es pues dar un consejo solo con la palabra de Dios, porque si realmente nos consideramos hijos de Dios, eso es lo que debemos hacer. Vamos a leer Juan 15:13. Juan 15:13. Dice, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que hacer eso. Nadie tiene mayor amor en que ponga su vida por sus amigos. Entonces tenemos que aprender a aceptar la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, ¿no es cierto? O sea, con todo. Entonces el verdadero amor hacia el prójimo no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. El verdadero amor perdona, el verdadero amor cree, el verdadero amor espera, ¿sí? El verdadero amor soporta todo por amor a Dios, por amor al prójimo. Recordemos el segundo mandamiento que Jesucristo dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando nosotros amamos de corazón, entonces nos preocupamos de ese prójimo. Entonces, si realmente te sientes parte de una iglesia, tienes que ser como el equipo de gansos, apoyar, ayudar, socorrer